pasó en Colombia? En Colombia, señores, la independencia sustituyó la explotación de la corona española, porque se sustituyó a la colonia por las élites criollas. Entonces las élites criollas simplemente cambiaron, en vez de que nos dirijan desde España, nos vamos a dirigir nosotros. Entonces recrearon un modelo en el cual mantenían prácticamente excluidos las grandes masas sociales. Y eso trajo en Colombia la guerrilla, eso trajo en Colombia la reclamación de la tierra. Y hoy está mostrando que todo el tema, ustedes conocen lo que es la clasificación de los estratos en Colombia, que se creó en los años 80, en la que se clasificó a la sociedad por nivel de ingreso. El estrato 1 es el nivel más pobre y el estrato 6 es el nivel más rico. Y en Colombia, cuando a usted lo presentan, usted se presenta en Bogotá, usted le pregunta qué estrato eres tú. Si dónde tú vives, ya saben qué estrato tú eres. Si eres estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4. Y eso, aunque se creó para supuestamente eficientizar las políticas sociales del Estado, lo que ha servido para discriminar a las clases. Lo que ha servido para discriminar, y eso ha hecho crisis en Colombia. Colombia es una nación que puede ser ejemplo para mostrar lo que no funciona del neoliberalismo. México puede ser también otro caso paradigmático de lo que, como un modelo que permite mostrar fortalezas en términos macroeconómicos tiene un déficit social que está haciendo crisis de legitimidad. Y esa no me pregunta acabada, que cómo lo va a hacer Petro. Bueno, hay que decir que luego de que te vuelves un político, entiende la realidad social de tu nación, tienes que ser pragmático. Eso de los radicalismos ideológicos ya no tienen cabida. Y el mejor ejemplo que podemos tomar para esto es el de Mandela. Mandela vino de un régimen más oprobioso, más discriminatorio incluso que el colombiano. ¿Qué hizo Mandela? Mandela lo agarró y usó sus mayorías aplastantes y fue una revolución para arrebatar el poder a los blancos. Se sienta y pacta con ellos y dice, miren, ustedes van a seguir manejando la parte de lo que ustedes son buenos, ustedes van a seguir manejando la industria, parte del comercio, ustedes van a seguir teniendo cierto control del ejército, pero tienen que dejar que el poder político lo tengan las mayorías. Entonces lo plantea de esa forma y así, por lo menos, no hizo que la sociedad sudafricana colapsara. Si Petro no entiende, Petro tiene que entender lo siguiente. Primero, en 50 años que tiene el Estado colombiano en guerra, incluso contra personas como él, se ha generado una férrea, un núcleo muy férreo una alianza muy férrea entre políticos, militares y empresarios. Y él tiene que tener eso en cuenta. Esa alianza no está con Petro. Y él tiene que entender que esa alianza tiene el poder tiene los poderes formales y fácticos, y parte de los fácticos en Colombia. Y la iglesia está ahí. Y esa alianza no va a estar con Petro. Por Petro van a votar las mayorías depauperadas que el modelo ha excluido por décadas. Entonces él puede terminar con el poder, pero así como señala Cavada, si él no tiene el tacto político, el pragmatismo para sentarse a hacer alianzas, es muy difícil que él pueda sacar adelante su agenda. Otro elemento va a ser que en la elección que tuvo lugar en el día de ayer, vimos cómo la composición del Congreso va a ser muy compleja. Entonces esa composición del Congreso va a dificultarle a Petro que él pueda ejecutar su agenda si no se sienta a negociar. Entonces Petro va a tener que echar mano ahí de mucha experiencia, de mucho pragmatismo, de mucha paciencia, porque todos sabemos que desafortunadamente, y la República Dominicana puede ser un ejemplo claro de cómo se ha impedido históricamente que las agendas sociales se lleven a cabo. Aquí, por lo menos en República Dominicana, las dos únicas veces que ha llegado un gobierno con una vocación de reivindicar la agenda social, en el siglo XIX, Ulises Francisco Espaillá, 7 meses. En el siglo XX, Juan Bosch, 7 meses. Señores, las fuerzas conservadoras han frustrado los intentos históricamente de que se puedan reivindicar los derechos de las grandes mayorías, y eso se ha repetido no solamente en República Dominicana, en Colombia, en México, en El Salvador, en Guatemala. Es el mismo modelo. Desafortunadamente o afortunadamente ahora esas fuerzas tienen que entender que si no humanizan el modelo, si no lo corrigen, va a sufrir un proceso de deslegitimización social, y puede venir entonces un aventurero que quiera reivindicar todo eso y echarle un jabón al sancocho y que, excusando el término, joda todo para todos. Totalmente de acuerdo contigo.
Sí. De hecho, ahora que hace referencia al resto de los ejemplos, hay que recordar la misma experiencia de Chile con Salvador Allende. Entonces, que fue precisamente una frustración al poder que le había dado el pueblo a Salvador Allende, que finalmente terminó en un golpe de Estado. Y yo creo que no estamos en tiempos de golpes de Estado o de sustituciones de gobiernos al margen de la democracia, pero ¿quién pensaba que podíamos tener una guerra como la que hoy se vive entre Ucrania y Rusia? Y ahí estamos, incluso abocados casi a una tercera guerra mundial, incluso, y Dios quiera que no, incluso también con ingredientes de la guerra nuclear. Pero ojalá sirva de ejemplo la experiencia vivida para Petro en el resto de América Latina, porque negociar con el resto de las fuerzas aliadas no quiere decir perder. No, es simple y llanamente buscar la manera, sin verse una derrota ni hacer concesiones al enemigo. Primero, no se puede hablar de enemigos. Estamos hablando de fuerzas diferentes que buscan un fin común, que es la sociedad dominicana, la sociedad colombiana. Unos quieren lo suyo, la fuerza conservadora, la élite, y otros buscan las mayorías. ¿Cómo conciliar eso? Es complicado, pero ahí está la habilidad política. Por eso siempre he dicho que no se puede sacar la ideología de los partidos, porque eso solo se negocia con ideología. Con ideología. Lo otro. Cavada, eso es un elemento importante que tú señalas del tema ideológico, porque cuando han llegado grupos al poder que carecen de ideología, no saben cuál es el rumbo que va a tomar su propia gestión, y estamos viendo cómo cuando se llega sin una idea clara, la ideología no son importantes porque van a enmarcar la acción del gobierno dentro de un conjunto de ideas, y que tú puedes definitivamente tenerla en cuenta previo. Es decir, si por ejemplo Adrián Lebrón es conservador, la gente sabe que quizás no va a apoyar una idea como tal vez se declare en contra del aborto. Si es liberal, de pronto va a apoyar el libre comercio, cosas como esas. Entonces, yo pienso que en el caso de Colombia, muy particular el caso colombiano, Petro va a tener que literalmente hilar muy fino, porque el sector al que él puede derrotar, aunque lo derrote en términos electorales, va a tener más poder que él. Oigan esto, parecería un contrasentido, pero todavía ese sector conservador, ese sector militar, que no se va a sentir cómodo con que un ex guerrillero le vaya a darle orden. Oigan esto, vaya a darle orden. Sí, tiene que ver. Es así. Entonces va a ser difícil, pero yo pienso igual que Cavada, que él tiene que echar manos ahí de su experiencia y ver que su agenda no puede ir simplemente a querer voltear la torta. Como yo he cogido fuego 50 años, ahora yo voy a voltear la torta para que cojan fuego otros. No, si va con esa mentalidad, su agenda no va a avanzar. Y recuerden que va a tener un Congreso dividido, que va a ser muy complejo echar a andar. Tiene al uribismo en contra, tiene al centro en contra y a los sectores fácticos conservadores en contra. Él solamente va a tener a la gente, pero ustedes saben que para que la gente se haga valer a veces tiene que venir un levantamiento popular para que se mande un mensaje de que yo tengo el apoyo de las mayorías. Pero esas mayorías, cuando se habla de los poderes formales, evidentemente que en una gestión de gobierno tú tienes que saber articularlo. Yo creo que él va a tener que va a tener que mover muy bien las fichas del ajedrez para que el rey prevalezca, porque de lo contrario puede ser que tengamos una gestión de Petro tumultuosa. Es decir, un presidente perfectamente o fracasada. Sería lo peor, sobre todo para la gente que mayoritariamente vote por él y a los que él representa. No ver eso es falta de visión política, y creo que Petro la tiene.
Petro tiene la visión política. Si supo gobernar Bogotá, que es un país, o sea, Bogotá sí es un país, para que estemos claros, frente a Santos, con todo lo que le hizo y lo trapié y todas las cosas que le hizo. Y fíjense que Santos, con todo lo que pueda criticarle en su momento, dio pasos importantes, sobre todo para desarmar la guerrilla en un proceso de paz. Recuerdo que Cuba fue garante de ese proceso de paz importante para Colombia. Santos viniendo del ejército, siendo militar, marcando una diferencia del uribismo cuando había que hacerlo. Cuando Uribe trató de imponerse y de cambiar la constitución y de todo. Fue pragmático, Santos, fue pragmático. Exacto. Y a eso es lo que está llamado Petro, a ser pragmático. Y el pragmatismo se logra estudiando con una dosis de ideología, con una dosis de política, mirando a la cara. De eso se trata el pragmatismo, para lograr satisfacer a esa mayoría que votó o votará por él y que ha dado muestras en todo este tiempo de respaldar el liderazgo de Petro. ¿Sabes algo, Cavada, Miraldo y todos ustedes? Yo creo que el gran reto de los líderes de los países en vía de desarrollo, subdesarrollados, como nos califican a gran parte de los países latinoamericanos, es poder mostrar ciertos resultados a pesar de todo lo que tienen que enfrentar. Es decir, cómo Petro tiene que identificar un conjunto de políticas que, sin tener que arrancársela por los pelos a los sectores más reacios a su propio gobierno, puedan consensuarla. Es decir, hay cosas que se pueden hacer sin tener que comunicar, sin tener que prácticamente imponérsela a los demás. Y pienso que él no puede ver que va a ejecutar la agenda social, la va a ejecutar en su periodo. Es lo que tiene que ir a tratar de sentar las bases para que esa agenda sea constante. Si piensa que puede transformar Colombia en un periodo, en 2 periodos, se equivoca, porque no lo va a lograr. Lo importante es poder impulsar algunas políticas que puedan mostrarle a la sociedad como logros, y que ese logro incluso lo puedan reclamar todos los sectores, porque a veces cuando un presidente se empecina en empujar una agenda, algo parecido a lo que hace Putin hoy, que quiere una agenda, es la agenda de él, más que la agenda de Rusia, sino es la agenda de él. Entonces es posible que tratando de implementarla, de arrancarla por la fuerza, termine frustrando su gestión. Creo que él pudiese perfectamente tratar, por un lado, de mejorar toda la parte de la reconversión industrial que necesita Colombia, tratar el tema de los salarios, un país muy desigual, un país que está muy marcado por la orografía. Las regiones colombianas parecen países uno de otro. Yo he estado en Colombia varias veces y señores, es un país que su geografía, su orografía ha determinado su propia estructura social. Entonces yo pienso que Petro pudiese encontrar puntos de equilibrio para hacer marchar su agenda. Creo igualmente, o desafortunadamente para él, creo que llega al poder en un momento que el mundo hereda los efectos de la pandemia, y en un contexto también de efectos de la guerra en el este de Europa. Los gobernantes van a tener que hacer malabares para poder aislar un poco los efectos exógenos de la economía mundial dentro de sus propias economías. Afortunadamente Colombia tiene un país que tiene un mercado de mediano tamaño, un país que tiene un mercado importante, y por eso de pronto produce muchas cosas. Los colombianos tienen mucha producción interna, tienen un mercado importante, pero tiene ahora su gran reto, va a ser poder articular una alianza dentro del Congreso y poder enviar la confianza, generar la confianza de que su gobierno, como decía Cavada en principio, no va a venir a revolverlo todo y no va a venir simplemente a virar la torta, porque si pasa eso, tiene que mirar un poco lo que hizo Lula en los primeros 8 años, que Lula dijo, espérate, todo el mundo tiene miedo de que yo con un discurso de izquierda, con un discurso agresivo, venga y diga que no voy a pagar la deuda, o venga y diga que voy a limitar la inversión pública, algo como lo que hizo Chávez, que le resultó ser negativo. Pero yo creo que Petro debe de ver todos esos ejemplos